Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos de nueva cuenta a un programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. Mayra Carvente, bienvenidos y bienvenidas a todos a este programa. Es correcto. Pues hoy, May, vamos a estar platicando dentro de las políticas públicas que se tienen temas de protección a derechos de las mujeres. Se empezaron a abordar la necesidad de contar con ciertas secretarías, ¿no? Si bien es cierto, cuando nos hablan de la no discriminación y que si los derechos humanos y demás, dentro de la bolsita de los derechos humanos, las mujeres van incluidas en esa bolsita. Sin embargo, pues sabemos que hay irregularidades o desigualdades que generan pues tener políticas públicas focalizadas. Y es así como se crean las secretarías de las mujeres, ¿no? Hoy vamos a estar platicando sobre esta dependencia y les vamos a contar un poco de qué sirven y también un poquito para quitar de alguna manera pensamientos colectivos en relación a qué tanto pueden hacer estas secretarías, ¿no? Porque aun cuando tienen ciertas atribuciones amplias, por así decirlo, no necesariamente están relacionadas con investigaciones de hechos delictivos, ¿no? Y a veces se les busca como en ese tenor, ¿no? Entonces, vamos a platicar hoy de eso. Entonces, ¿te parece si iniciamos? Sí, adelante. Y que también, como decías, puede parecer un poco de voluntad política o un mucho de voluntad política, ¿no? Esta creación, pero ya nos platicarás tú más a detalle. Ajá. Mira, de entrada tendríamos que decir que el responder desde el Estado para tener una secretaría de esta dependencia no necesariamente es lo que tú decías, ¿no? Voluntad política, sino Mm. más bien ha sido este movimiento feminista y algunas mujeres que se han colocado en puestos estratégicos en donde pues han solicitado contar con no solamente estas dependencias para verse más progresistas, sino porque también tiene que ver con compromisos internacionales que en su momento el Estado mexicano ha adoptado en materia de igualdad de género. Entonces, vamos a encontrar este tipo de dependencias por ahí de la segunda mitad del siglo XX, cuando pues teníamos estos movimientos de mujeres en donde exigían políticas públicas, justo para temas de combatir la discriminación, de promover la equidad. Y también cuando tuvimos esta adhesión a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la Convención CEDAW, que pues de pronto ahí en esta en Naciones Unidas establece un piso mínimo de protección para los derechos de las mujeres, pues obligaba de alguna manera este instrumento a que los estados tuvieran estos mecanismos institucionales idóneos para que ayudaran a garantizar pues la igualdad entre hombres y mujeres y de alguna manera esto daba pie a crear organismos especializados en donde tuviéramos sí ministerios públicos, sí secretarías de las mujeres, etcétera, en diferentes países, justo para fortalecer las políticas públicas que tenían que ver con la orientación a la equidad de género, la prevención de la violencia contra la mujer, la promoción de política pública integral en donde pues las mujeres tengan participación en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, al menos este es como el cimiento, pero si nosotros también revisamos un poco la historia de América Latina, pues, por ejemplo, la primera institución de esta naturaleza la tenemos en el Instituto Nacional de la Mujer en República Dominicana, por allá de 1982, que justo es de los primeros referentes en cuanto a un nivel institucional, ¿no? Entonces era como importante mencionarlo a nivel regional, porque podía haber avances en otros espacios del mundo, pero al menos a un ámbito pues regional no lo teníamos. Obviamente esto fue cambiando en cada país, adaptándose y también sus propias problemáticas en temas de violencia de género, en temas de pues un poco la brecha salarial, la parte de la participación política de las mujeres, digamos, como que sus problemáticas
específicas, aunque algunas se comparten, algunas sí son, u otras tantas son específicas para los diferentes países. Entonces, por ejemplo, en Argentina, en Bolivia, en Chile, se empezaron a hablar de esta noción de ministerios públicos de la mujer, en donde tuviéramos actores claves, no solamente en la atención para temas de investigación, sino que pues tuvieran relación con implementación de políticas públicas para la protección de derechos fundamentales. Acá en México lo que empezamos a ver en un primer momento fue por ahí del 2001. Tenemos el Instituto Nacional de las Mujeres, lo que conocemos como INMujeres. Sin embargo, ya para un ámbito estatal es donde empezamos a ver la creación de las secretarías, es decir, no lo vimos primero en el ámbito federal, sino en algunas entidades federativas, es donde empezamos a ver estas secretarías de las mujeres a partir de después del 2001 y lo que buscaban un tanto era descentralizar y fortalecer pues la atención de la política pública en las problemáticas que íbamos teniendo a nivel regional, ¿no? Es decir, en cada entidad federativa. Entonces, de alguna manera se hablaba así de tener un tema de igualdad y trabajar en la equidad, pero sabíamos dónde eran las problemáticas en un ámbito, pues, local, ¿no? ¿Qué pasaba en Oaxaca, qué pasaba en Chiapas, qué pasaba en la Ciudad de México? Entonces, por eso necesitábamos sí tener una instancia de esta naturaleza, pero pues digamos la política interna iba a ser diferente. Acá en la Ciudad de México, pues el Instituto de las Mujeres es la que se transforma y para hoy día tener esta Secretaría de las Mujeres ya en 2019 y es considerada como una de las primeras secretarías a nivel pues república, ¿no? Que ya le dábamos esa categoría, en lugar de pasar de instituto, ¿no? Ya teníamos una secretaría, que no nada más es el cambio de nombre, ¿no? Porque un instituto tiene ciertas atribuciones, puede hacer tal cuestión, pero una secretaría, al ser ya un órgano o un bracito, pues, de la administración pública, pues de alguna forma ya tenía más forma de moverse y por eso hablar de una secretaría es hablar de un compromiso mucho más directo en cuanto a la atención de temas de los derechos de las mujeres, ¿no? Y obviamente, pues es una de las piezas claves y fundamentales para la política pública, pero en materia de erradicación de la violencia. Entonces, pues ahí empezaron a cambiar ciertas estructuras gubernamentales para poder atender estos problemas de la desigualdad, de la violencia. Sin embargo, sí podríamos decir que aunque normativamente y institucionalmente parecería que vamos bien, ¿no? Que tenemos instituciones que responden y demás, sí todavía tenemos importantes retos porque aún todavía en el ideario colectivo, ¿no? Aún podemos tener estas manifestaciones erradas de decir, ¿y por qué necesitamos una Secretaría de las Mujeres, ¿no? ¿Por qué necesitamos derechos de las mujeres? Entonces, si eso lo cruzamos con de pronto los tomadores de decisiones, pues esos prejuicios y esos estereotipos se replican allá y entonces estamos hablando de resistencias culturales, estamos hablando de falta de presupuestos adecuados, de pues instancias que no se conocen, ¿no? Pues que de pronto no saben que existe tal o cual dependencia o de pronto muchas de estas pues, instituciones se terminan exponenciando a un nivel social porque la propia sociedad civil habla de ellas, ¿no? No necesariamente por su propia labor. Entonces, eso es importante mencionarlo porque sí sabemos que hay una parte del Estado que tiene que responder, pero a veces no responde de las mejores maneras, ¿no? Y bueno, con esto que estamos platicando, no hay que olvidar que el tener una instancia de esta naturaleza, como ya decíamos, tiene que ver, o el cimiento, parte de la Convención contra la Eliminación, sobre la eliminación, perdón, de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la Convención CEDAW, en donde establece que es una obligación del Estado
generar pues estas instituciones gubernamentales que impulsen la política de igualdad de género, y esto pues lo puede hacer muy bien las secretarías de las mujeres. Además tienen que estar rindiendo cuentas de cuáles son los avances, los progresos que de pronto tienen a partir de la implementación. No vale nada más tener políticas públicas y que no las podamos vigilar. Y además porque este tipo de herramientas sí pasan o cruzan por un tema de monitoría internacional. Eso quiere decir que de pronto es no nada más ya firmaste el instrumento, sino ahora cómo vigilamos a ese nivel internacional que lo que dice en el instrumento lo vas a aplicar en tu ámbito local. Y bueno, además de eso, o adicional a eso, ya un ámbito ya meramente de México, tenemos la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que justamente habla de que podamos trabajar en esta igualdad sustantiva, ¿no? Esta igualdad en donde sí la podemos ejercer entre hombres y mujeres, y que podamos eliminar todas estas formas de discriminación, que hablemos de equidad en los diferentes ámbitos, y por eso estas secretarías son las que nos van a ayudar a niveles pues federales, estatales y municipales para que se genere esta coordinación y esta implementación de políticas públicas. Y luego, ya para ir terminando este primer bloque, pues tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es esta ley que surge en el 2007, que también establece las diferentes políticas públicas que necesitamos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y más allá de que reconoce los tipos y las modalidades de violencia, pues obliga a que los tres niveles de gobierno actúen en consecuencia para garantizar pues la seguridad de las mujeres, y ahí es donde las secretarías pues nos ayudan para crear refugios, para brindar atención jurídica y psicológica a las víctimas, a implementar campañas de prevención y sensibilización, ¿no? Por ejemplo, a nivel local, la ley local de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pues también establece serán esos lineamientos para temas pues, las reglas, los apoyos, las atribuciones que van a tener las secretarías de las mujeres, pues a favor de las mujeres y de sus hijos. Pero andamos sobre los tiempos. ¿Te parece si nos vamos a nuestro primer corte comercial para que sigamos platicando de este tema? Muy bien, no nos tardamos. Muy bien. Regresamos. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos. Recuerden, por favor, que nos pueden estar escuchando y viendo a través de cimac.org o a través de las redes sociales de CIMAC, pues también pueden estar viendo el video, y pues bueno, si tienen ahí temas o preguntas que nos quieran hacer, nos pueden escribir por ahí. Estamos platicando sobre las secretarías de las mujeres, de qué van, qué hacen, ¿no? Y ya más o menos di un pequeño contexto. Pero cuando hablamos de las secretarías, ¿no? Tal cual, y que tienen que ver con estos temas de política pública, ¿por qué hablar de estos temas, May? ¿Por qué seguir abonando y por qué seguir diciendo que es necesario que el Estado haga tal o cual cosa? Te estaba escuchando y la mayoría de las fechas que tú nos das, pues son del 2000 a la fecha, ¿no? Pareciera un tanto reciente esta creación, pero pues prácticamente estas políticas con perspectiva de género, pues son esenciales, y hasta hace poco, ¿no? Es Ujú. cuando se han venido dando estos cambios que son realmente importantes para que se pueda promover una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Como decías, muchos van a decir, ¿por qué no es necesario si somos iguales? No. Traemos un contexto, traemos una historia, traemos cifras, ¿no? En donde más allá de una mera ideología, pues nos damos cuenta que es necesario abordar estas desigualdades históricas que afectan a las mujeres en diversos ámbitos. Desde en la casa, hablábamos de brechas salariales, incluso ante un tema de igualdad en cuanto a justicia, también era diferente, ¿no? Hoy se trata de ir haciendo más angosto o ir eliminando estas desigualdades,
que se tienen hacia las mujeres, ¿no? Incorporar esta perspectiva implica diseñar, implementar, evaluar acciones gubernamentales que reconozcan estas necesidades, estos roles que tiene la mujer y estas experiencias de género en la sociedad, y con esto se logra que se garanticen recursos y servicios públicos que lleguen de manera equitativa y que se pueda priorizar la atención a problemáticas muy específicas, porque como lo decías, em, aunque están en diferentes estados de la República, se tiene que atender cada una de las especificidades que se tienen, las necesidades, las vivencias, las tradiciones, en fin, es una gama de circunstancias que las mujeres viven de manera diferente en cada uno de los estados, ¿no? Entonces, estas políticas no solo también benefician a las mujeres, sino que van a contribuir a este desarrollo integral de las comunidades, porque con esto van a garantizar justicia social y una inclusión, ¿no? Entonces, es importante todo el contexto, ¿no? En dónde estás, las mujeres, cómo viven ahí, cómo se desarrollan. Incluso hablamos desde las niñas, ¿no? No solamente estamos hablando de ya mujeres en la adolescencia o en la adultez, o en la vejez, sino también desde niñas. Estas políticas también son clave para cumplir con compromisos internacionales y nacionales, como ya nos platicabas, el tema de la CEDAW, las leyes, todo este marco normativo que traemos en materia de derechos humanos. Y esta perspectiva de género también permite visibilizar estas barreras que enfrentan las mujeres. Ya hablábamos incluso de cifras, ¿no? No estamos hablando al aire en ámbitos como son la educación, el empleo, la salud, la seguridad. Entonces se busca promover soluciones integrales y sostenibles, ¿no? Por ejemplo, acciones como la creación de espacios seguros, ¿no? La capacitación en igualdad de género y la inclusión de mujeres en la toma de decisiones políticas fortalecen la cohesión social y fomentan una cultura del respeto y la corresponsabilidad. En este sentido, las políticas públicas con esta perspectiva de género no solo están buscando corregir estas desigualdades, sino que también prevenir su reproducción a futuras generaciones, generando un impacto positivo a largo plazo, que es lo que te decía, ¿no? No solo lo vemos en las mujeres adultas, adolescentes o en la vejez, sino también en las niñas, evitando que estas mismas circunstancias en las que viven de desigualdad muchas mujeres o vivieron se puedan replicar. Entonces, esta es la finalidad, esta es la importancia de las políticas públicas, que se trabajan también a largo plazo, ¿no? Y bueno, pues traemos ahí objetivos y funciones muy generales y muy específicas de las secretarías de las mujeres. La creación de estas secretarías, eh, yo te comentaba al inicio, ¿no? Pudiera parecer un tema de voluntad política, ¿no? Dices, bueno, hoy en día ya existe una secretaría, pero los objetivos que tienen son de mucha relevancia, ¿no? Tienen que promover igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, tienen que prevenir y atender la violencia de género y garantizar el acceso pleno de las mujeres a sus derechos humanos. Entonces, te decía, estas funciones que tienen las secretarías de diseñar, de implementar, de monitorear políticas públicas con esta perspectiva de género, no es algo menor, ¿eh? Es algo que sí lleva un trabajo importante y tienen que ser personas también que tengan esta preparación, esta visión, deben de contar con un recurso, en fin, sí es importante esta creación, pero también debe de traer todo este sustento para poder lograr estos objetivos, ¿no? Porque también entre sus objetivos traen la creación de programas y estrategias para empoderar a las mujeres en los ámbitos social, económico, político, em, la atención integral a víctimas de violencia a través de servicios jurídicos, psicológicos y sociales, y la sensibilización de la población mediante campañas de concientización, que aunque sí vemos muchos programas, ¿no? De tratar de transmitir esta sensibilización, no se ha logrado al 100, ¿no? Ujú. Todavía seguimos teniendo estos casos de negación de no es necesario, ¿para qué? No tiene sentido, ¿por qué un trato mejor a las mujeres?
todavía nos falta mucho y esta secretaría, bueno, es de reciente creación, pero sus objetivos son altos y son importantes y esperemos que los puedan seguir trabajando de esta manera. Em, Estas secretarías trabajan en la capacitación también de servidores públicos y en la coordinación con otras instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que van a promover este enfoque transversal en materia de género en todas las políticas y programas gubernamentales. Me parece que esta es una de las acciones más relevantes de la Secretaría porque puede actuar tanto con otras instituciones gubernamentales, con organizaciones de la sociedad civil y entonces este enfoque transversal sí es algo importante y que esperamos que sí se trabaje dentro de estas secretarías, ¿no? De la mujer. Y pues una de las acciones más importantes que trae esta secretaría también es promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. En nuestro país, pues ya lo hemos visto que esta promoción de igualdad, este empoderamiento de la mujer se ha convertido en eje central, ¿no? De muchas políticas públicas. Em, Esto viene impulsado, como tú le decías, por compromisos internacionales, por normas nacionales y, pues bueno, a través de estas instituciones como lo era el INMujeres y ahora la Secretaría de las Mujeres, tanto en los estados como a nivel federal pues se van a implementar estas estrategias o es el objetivo de implementar estrategias que cierren estas brechas de desigualdad, ¿no? Ya lo hablábamos, la importancia de estas desigualdades que hoy en día se siguen viendo, ¿no? Es imposible negar que hay una desigualdad en el empleo, en la participación ciudadana, ¿no? Tan solo en ese aspecto, en la educación. Y pues bueno, todas estas acciones incluyen programas de capacitación también para el empoderamiento económico de la mujer. Tener esta dependencia económica muchas veces ayuda a que la mujer mm, tenga otra seguridad, ¿no? No es que se sienta más ni menos, pero sí te da otra seguridad de poder seguir desarrollándote, ¿no? También este empoderamiento para políticas, para garantizar la paridad de género en cargos de representación política. Hoy en día ya vemos más mujeres trabajando desde esa trinchera y pues campañas para erradicar también estos estereotipos de género. También van a desarrollar mecanismos para prevenir y atender la violencia en contra de las mujeres, fortaleciendo esta autonomía y el acceso a la justicia, que en esto se ha venido trabajando, pero también falta todavía Ujú. mucho, ¿no? Estas iniciativas buscan no solo garantizar la desigualdad formal, sino también alcanzar una igualdad sustantiva y que pues van a permitir que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos, porque aparte es un derecho, ¿no? Y participen Ujú. activamente en este desarrollo. Y pues también la prevención y atención a la violencia de género, que ya lo habíamos dicho, em, viene arrastrando ahí una deuda importante con las mujeres, a pesar de que tenemos esta ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pues todavía se sigue trabajando y falta todavía algunos aspectos por seguir trabajando. Y pues se han desarrollado en este aspecto, se han creado centros de justicia para las mujeres donde se brinda apoyo jurídico, psicológico, social y refugios especializados para mujeres en situación de riesgo, ¿no? También se trabaja en la implementación de sistemas de alerta, como la alerta de violencia de género contra las mujeres, ya es muy conocida, Ujú. y en estados con altos índices de violencia, eh, pues también sigue habiendo esta desigualdad en zonas rurales e indígenas, ¿no? Entonces, bueno, este es un poquito los objetivos de las secretarías, los retos que tienen y pues bueno, estamos sobre los tiempos. Sí, 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 Entonces, hagamos una pausa, ¿te parece? Porque también ahí, bueno, ya la parte de pronto donde nosotras platicamos nuestras experiencias, les podremos compartir qué es lo que hemos vivenciado en los centros de justicia para las mujeres, porque ahí tenemos puntos. Pero bueno, vamos a esta primera pausa. Recuerden, estamos en Reivindicando Derechos. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60
5571 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Pues regresamos de nuestro corte. Estamos platicando hoy sobre la Secretaría de las Mujeres, ¿no? Estamos hablando tanto a nivel estatal como a nivel federal, toda esta evolución, este desarrollo, sus objetivos. Pero Norma, cuéntanos un poquito cuál es la organización y la estructura interna de estas secretarías. Sí. Bueno, partimos de que estas secretarías pues son vistas como organismos gubernamentales que, como bien lo mencionabas, van a trabajar en los 3 niveles de gobierno, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Obviamente, su estructura principal tiene que ver con el diseño y la implementación de políticas públicas, ¿no? En temas de género. Y que, bueno, la perspectiva de género tiene que cruzar de manera transversal. ¿Eso qué quiere decir? Que en todas las acciones que implemente, en teoría, cualquier órgano del Estado, bajo el entendimiento de la igualdad sustantiva, que es esta igualdad que sí podemos materializarla, que sí podemos hacerla valer, pero que todavía sabemos que nos falta, ¿no? Bueno, la idea de la transversalización de la perspectiva de género es que cruce por todas las acciones del Estado. Máxime cuando estamos hablando de una secretaría de las mujeres, ¿no? Ahí sí, pues su objetivo es como muy clarito. Pero cuando hablamos de esta transversalidad, pues se refiere a que podamos actuar desde esta visión o desde este ejercicio o desde esta herramienta analítica que es la perspectiva de género para que podamos visibilizar las desigualdades, podamos trabajar con ellas y demás, ¿no? Obviamente para reducirla y que esto también tenga su relación con otras dependencias gubernamentales. Entonces, estamos hablando de una dependencia, pues al menos altamente especializada, porque va a abordar todos estos temas de la agenda pública en materia de género, va a abordar temas de planeación estratégica, de atención a víctimas, de promoción del desarrollo económico y social de las mujeres, porque ya lo mencionabas antes del corte, ¿no? Si estamos hablando de incluir a más de la mitad, ¿no? Porque somos un poquito más mujeres que hombres, es hablar de incluirlas en todos los ámbitos, ¿no? Y uno de ellos, pues, tiene que ver el aspecto económico y social y que volver a las mujeres independientes no es necesariamente decir que hay que pagar la cena 50-50, ¿no? Sino que tengamos la oportunidad de tener incluso un ingreso mayor a los hombres, ¿no? Entonces habla de todos estos temas, pero también de cuestiones de un observatorio, ¿no? Cómo vigilamos esta aplicación de las políticas públicas que vienen en las leyes, o cómo fijamos un marco jurídico que marque su actuación. Entonces, para poder operar, pues sus principales áreas estratégicas, lo que vamos a encontrar ahí son, bueno, la idea es que abordemos las diferentes problemáticas desde una forma completamente integral para todo esto que estamos hablando, igualdad, erradicación o prevención de la violencia. Entonces, una de las principales áreas, pues va a haber o tenemos que contar con esta planeación estratégica para pues poder hacer el diseño de las políticas públicas, los programas que promuevan la igualdad sustantiva, que garanticen este cumplimiento de los marcos tanto nacionales como internacionales. Entonces ahí es donde en esos planes haz de cuenta que es como, o hagan de cuenta radio escuchas, que es como nuestra cartita para toda esta administración que vamos a tener, ¿no? Pensemos que yo voy a estar en la Secretaría del 2025 al 2028. Entonces, mi plan estratégico es precisamente todo lo que quiero materializar a través de la gestión que esté a mi cargo. Y entonces ahí vamos a fijar no solamente las medidas, sino cuál va a ser el impacto, cómo los indicadores con lo que vamos a revisar que se están llevando a cabo, las metas, de pronto cuáles van a ser esta necesidad de allegarnos de otras dependencias, cómo coordinamos estrategias a corto, mediano y largo plazo. También para temas de la atención a víctimas, pues necesitamos estos servicios integrales que incluyan asesoría jurídica. Entonces aquí no es que dependan de la Secretaría tal cual una fiscalía especializada, no, eso le corresponde tal cual a las fiscalías. Pero estas secretarías, con lo que ya habías mencionado de los centros de justicia, puede tener asesores jurídicos o asesoras jurídicas que defiendan a estas víctimas y dependerán de ellos, de la Secretaría. Entonces también
pues en esta atención integral lo que se busca es que estos centros de justicia, como que ahí tengas todo, ¿no? El psicólogo, el abogado, la canalización a refugios, los apoyos que puedas necesitar, cómo trabajar en estos temas de desarrollo económico y social, que te puedan capacitar ahí mismo, tener esta facilidad de financiamientos o de apoyos al emprendimiento, o sea, de alguna manera como que no tengas que estar tocando muchas ventanitas porque ese centro de justicia tiene todo para poder hacer las canalizaciones correspondientes, ¿no? O el tema que esto platicábamos de los observatorios de igualdad, porque de alguna manera es recopilar bases de datos, o sea, mientras más información tenemos y mientras más desagregada, evidentemente, es más fácil ubicar dónde estamos fallando, qué nos hace falta, dónde le movemos. Y además esto también tiene que ver mucho con temas de transparencia y rendición de cuentas y un Estado democrático de derechos y demás, ¿no? Entonces, al final lo que vemos es que tienen que trabajar pues todas estas instancias que dependen de la Secretaría pues de una forma conjunta, desde una forma integral, ¿para qué? Pues justamente para atender todas estas problemáticas de género y que se alineen con todos estos compromisos que tenemos. Como les decía, en esta cuestión de los trabajos y la atención en los temas de la planeación estratégica, es ahí establecer cuáles van a ser nuestros planes anuales, nuestros programas especiales y cuáles van a ser las acciones que vamos a implementar a largo, a corto, a mediano y a largo plazo para que pues ahí podamos hacer toda esta articulación de las distintas pues instancias, ¿no? En el tema de la atención a víctimas, sí es cubrir la parte de la legalidad, pero ya lo hemos visto y lo hemos platicado en otros programas, eso no necesariamente resuelve, o si no, a veces el que las víctimas no tengan atención psicológica puede entorpecer la parte legal, ¿no? Entonces a veces van unas de la mano. Pero también si no tienen forma de, no sé, de estar yendo a comparecer porque pues no tienen dinero, cosas así, o sea, ver la parte de la atención a las víctimas de la violencia no nada más es ponerle un abogado, ¿no? Un asesor jurídico, sino cubrir todo lo que va a devenir de ese camino del acceso a la justicia, incluso los temas de los refugios, ¿no? Porque creeríamos que es como que podemos, una cosa es la parte de la transparencia y la forma de rendir cuentas y que tú salgas y digas, ya tenemos este refugio, ¿no? Para las víctimas, no sé, caben 50 personas, no sé, por ponerte un ejemplo. Ajá, está bien, ya ahí lo tenemos, ya me explicaste que es integral y que aparte digas, si está en la calle 26 de la colonia, a ver, pues sí son refugios, ¿no? O sea, no es necesario que des todos los datos porque pues en qué medida pones en riesgo a las mujeres que están ahí si se supone que las estás protegiendo ante un riesgo inminente. Entonces, pues todo esto también viene de la mano con lo que platicamos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque es la ley que marca las pautas para la política pública, ¿no? No es que tenga ahí toda la política pública, pero sí marca las pautas. Y como les decía, cuando hablamos de estos temas de desarrollo económico y social de las mujeres, estamos enfocándonos principalmente a temas de cómo podemos mejorar la productividad, cómo las insertamos al mercado laboral, cómo trabajamos con ellas en cuestiones de capacitación para el emprendimiento, para los créditos, para esta forma de abonar a las competencias laborales, ¿no? Y que eso, pues sin lugar a dudas, puede tener un impacto positivo en los temas de brechas de género y ya en su momento también, por ejemplo, los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas habla precisamente de políticas públicas en la materia en donde pues le demos a las mujeres esta parte de recursos económicos y financieros. Y sabes, incluso también Naciones Unidas se ha pronunciado en esta temática respecto a cómo el generar la autonomía de las mujeres no solamente es una política pública que ayude en exclusivo a las mujeres, sino que es algo así como ya vimos que administran bien, ¿no? A lo largo de la historia hemos visto que administran bien. Si le pudieras dar la autonomía de no solamente administrar, sino ganar su propio recurso y que de ella de alguna manera pueda organizarse,
ha dado buenos resultados. Por eso incluso se habla de incorporar a mujeres en espacios o de la agenda internacional en estos espacios que tengan que ver con desarrollo económico y social de las mujeres. Ya ahí se ha hablado de muchísimas temáticas, pero también yo creo que tiene que ver mucho con esto que tú decías de la voluntad política, ¿no? Porque entonces, si hemos tenido buenas prácticas, entonces, ¿qué es lo que nos entorpece? Y la realidad es lo que está ahí poniéndonos la piedrita, tiene que ver con estas resistencias a asumir que somos individuos que podemos ejercer derechos a la par que cualquier otro, ¿no? Y bueno, con esto que te platicaba de los observatorios de igualdad, pues de alguna forma es estar no solamente revisando constantemente la política para ver si funciona, sino más bien que esa revisión nos sirva de diagnóstico para poder corregir las falencias, ¿no? Porque de nada sirve que hoy tenga un programa estratégico que dure 5 años y que en el año 1 me dé cuenta del error y me espere hasta que llegue otro plan, ¿no? Entonces, la ventaja de la política pública es que se puede ir ajustando y se puede ir de alguna manera corrigiendo sobre la marcha y los errores que vamos detectando. Entonces, para eso nos sirven estos observatorios porque nos ayudan a medir qué tanto vamos bien, qué tanto necesitamos ajustar y qué tanto de pronto necesitamos innovar, ¿no? Porque también se habla mucho pues de cosas que no vayamos replicando y repitiendo, ¿no? En esta noción de prejuicios, en esta noción de seguir trabajando o fomentando, cimentando estas ideas de jerarquización, ¿no? Pero bueno, eso es como a grandes rasgos lo que pudiéramos tener dentro de estas funciones, pero también se coordinan, ¿no? Con otras dependencias y otros niveles de gobierno. Ahí de pronto, ¿qué es lo que podríamos rescatar en este tema, May? A mí me parece de los puntos medulares, ¿no? La coordinación con otras dependencias y niveles de gobierno. Las secretarías de las mujeres tienen que coordinarse con dependencias tanto a nivel estatal como municipal. Te puedo decir, en alguna parte de mi experiencia laboral, el tema municipal es lo más cercano que hay a la gente. Entonces, es de gran relevancia porque hablamos de la Secretaría a nivel federal y sabemos que va a hacer trabajo en coordinación transversal, pero a nivel municipal, a mí me parece que ahí es la raíz. De donde puedes identificar problemáticas de primera mano, ¿no? Y en donde puedes empezar a trabajar políticas públicas, pues muy encaminadas a buscar esta igualdad entre hombres y mujeres y a prevenir, a atender, a sancionar, a erradicar todo lo que ya sabemos en cuanto a violencia en contra de las mujeres, pero también estas mujeres o estas instancias municipales también trabajan muy de la mano con fiscalías y también a nivel estatal, ¿no? A nivel federal, pero de entrada al nivel, el aspecto de las fiscalías a mí me parece muy importante porque también son a veces los que llegan, ¿no? De primera ven un problema y ellos a veces son este primer acercamiento que tenemos cuando somos violentadas o cuando una mujer es violentada. Entonces, esta capacitación que tienen estos servidores públicos de las fiscalías es de gran relevancia, ¿no? Entonces, se han ido implementando acciones que si tenemos pues a mujeres que pueden ser un poco más empáticas en este aspecto. En fin, se han trabajado muchas situaciones. También se trabajan con instancias de salud, con instancias de educación, con el tema de desarrollo económico, ¿no? Como decías, buscar que las mujeres tengan su propio ingreso y que puedan empezar a generar y que puedan sentirse independientes en este aspecto. También con seguridad pública para buscar estrategias que de manera conjunta puedan dar una atención integral a víctimas de violencia. Muchas veces nosotros llegábamos a las colonias y nos decían, ni siquiera me sé el teléfono a donde tengo que Ujú. marcar, ¿no? Porque no hay esta, mm, eh, eh,
de repente nos enfocamos mucho o se enfoca mucho el tema del servidor público a decir lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, pero no dice cómo, cuándo, con quién, en Mm, qué momento. Entonces, el divulgar estas pequeñas, ¿no? Esta pequeña información que parecería un tanto obvia, pero la gente no la sabe. A veces ujú, decíamos, es importante que en el transporte público se ponga algún QR donde una mujer pueda poner su celular y te dé toda la información de dónde, qué. Es importante también esta promoción y estas acciones que fortalecen, pues que las mujeres sepan a dónde, cómo, con quién. Y también pues el poder tener estos programas y campañas de sensibilización, como ya lo habíamos dicho. Todas estas acciones pues van a fortalecerse también mediante la firma de convenios de colaboración, mesas de trabajo institucionales y la capacitación a personal de diversas áreas con perspectiva de género, ¿no? No solamente el policía o la policía, sino también las personas que atienden en diversos sectores del servicio público. Es importante que tengan esta perspectiva de género. Y pues para que esta coordinación sea efectiva, debe de cumplir con principios como pues, son corresponsabilidad, transversalidad y la no duplicidad de funciones, que a veces esto es engorroso, ¿no? Pero ya me lo pidió, pero vuelva a ir, pero ujú. tenemos que tener una atención más rápida y que no esté duplicando. Entonces, es necesario que las secretarías de las mujeres, eh, pues sean las líderes, ¿no? De esta integración de la perspectiva de género en todas las áreas de gobierno, fomentando diálogo constante con otras dependencias, promoviendo la asignación adecuada de recursos. Este es un tema muy importante y pues también es esencial que los planes y programas estén alineados con marcos normativos nacionales, internacionales, ¿no? En tema Ujú. nacional, como la Ley de Acceso a las Mujeres, en estos compromisos internacionales, ya lo has dicho, la CEDAW, y pues finalmente, como decías también, este sistema de monitoreo y de evaluación, que es lo que nos va a dar realmente el cómo medir los avances, cómo ajustar estrategias. Y pues vamos así a asegurar acciones que respondan de manera efectiva a las necesidades de las mujeres en todos sus contextos. Entonces, bueno, también hay políticas y programas claves impulsados por esta Secretaría de las Mujeres. Ahí que nos puedes platicar tú, Norma. Sí, mucho tiene que ver con esto que platicábamos, ¿no? De estos centros de justicia, de estos apoyos que de pronto para trabajar en el empoderamiento, pero más allá de pronto mencionar qué hay, me gustaría que hiciéramos como el análisis crítico de los mismos a partir de las buenas prácticas que se han documentado, si en realidad hemos visto efectividad, más allá de solamente revisar la parte de la política pública, ¿no? Porque me parece que una de las cosas más importantes que pudiéramos rescatar es a nivel estatal, ¿se ha accionado lo necesario para la protección o para garantizar una vida libre de violencia? A lo mejor ahí podríamos decirnos, sí, claro, ¿no? Porque ya tenemos esta instancia, tenemos esta secretaría, hay estas, pues estos centros de atención jurídica, hay estas fiscalías especializadas, ¿no? Digamos, por cuestión normativa y institucional, a lo mejor no tendríamos la problemática. Sin embargo, cuando ya analizamos de pronto si estos centros de atención o lo que aquí tenemos como las lunas, ¿no? Que depende de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. ¿Cuántas veces no hemos canalizado a víctimas para allá bajo el argumento de que son dependencias integrales y que cubren con todas las necesidades? Y de verdad, en la ventanita uno, ¿no? En así de señorita, vengo a pedir informes, pf, puerta cerrada. Porque no les explican, no les dan la asesoría correspondiente, desestiman lo que están mencionando y muchas de las víctimas nos han dicho, ¿no? O sea que tengo que llegar casi medio muerta para que me atiendan
Y es que qué grave que es que todavía te puedo entender que un ministerio público, la barandilla en cualquier dependencia, te digan eso, pero que en un centro de atención especializado de pronto te hagan esas manifestaciones, sí, ya es una cosa No, ya dices, como, ya a dónde voy, ya no hay a exacto, dónde ir, ¿no? Ajá. exacto, ¿no? Y desde ahí, pues sí, sí se habla de esta integralidad y que se brinda la atención, pero si la primera, que es la puertita para abrir todas esas otras puertas o todas esas ventanitas dentro del centro de atención, te la cierran, entonces, ¿cómo podemos de pronto revisar más allá? Pero andamos sobre los tiempos. ¿Te parece si vamos a nuestro último bloque comercial para seguir hablando ya, pero más de esta visión crítica de lo que vemos de estas secretarías? ¿Te parece? Muy bien, vamos, tenemos mucho que contarles. Sí, volvemos. Estamos en Reivindicando Derechos. Regresamos de esta pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC y estamos platicando sobre las secretarías de las mujeres y estamos platicando un poquito de un poco lo que hemos visto, pues como que no funciona necesariamente bien, ¿no? Hablamos de pronto que en estos centros de justicia no necesariamente pues, te atienden, aunque te vayan aunque canalices, ¿no? También otro que hemos vivenciado, al menos no personalmente, pero sí de lo que nos han comentado las abogadas de las mujeres, que imagínense que son las abogadas de las mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Que son, pues, servidoras públicas, sí, licenciadas en Derecho, sí, que pues van a defender a las mujeres que han llegado a estos centros a buscar apoyo. Bueno, pues tenemos casos en donde violentan, la propia secretaría violenta a esas mujeres que son las abogadas de las mujeres, ¿no? Entonces ahí no solamente estamos hablando de una temática compleja en relación a hablar de un problema social que requiere atención, sino que institucionalmente tú estés violentando a tus propias trabajadoras, ya eso es algo como bastante deplorable, ¿no? Y desde ahí, pues evidentemente no va a haber como muchos pronunciamientos porque pues no dejan que hablen y demás y generan afectaciones que sí puede tener un impacto directo en la atención que estemos dando a la población. No estoy diciendo que por esa situación es que les niegan el servicio, lo que estoy diciendo es que no tenemos una verdadera política donde se proteja a las mujeres aún estando dentro de las propias secretarías de las mujeres, ¿no? Pero otro caso que también vemos, y esto es también muy común cuando se habla de sistemas, ¿no? De atención, cuando estamos diciendo que hay una obligación para erradicar y prevenir la violencia y que deben entrar todos los diferentes niveles de gobierno porque es transversal. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, o no, May, esta cuestión de ni siquiera saben que hay un convenio, ni siquiera saben que hay otra dependencia, ni siquiera saben que podemos articular estos esfuerzos para responder de una forma integral, ¿no? Es que suena a chiste, pero es anécdota, ¿no? Sí, 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 pero nos sí. ha pasado que llegamos a reuniones donde incluso está atrás la mampara con ¿no? Con toda la información y que estamos para servirles y todo. Ya hasta que están ahí se dan cuenta que no tienen el conocimiento de lo que están atendiendo. Y Ujú, es preocupante, pero además te indigna. Porque tú vas preparado con todo tu caso, con todo tu tema, va la víctima, van todas las personas, y llegas y te das cuenta que pues no, ellos no están preparados. No estoy diciendo que esto sea una generalidad, que todo está mal, no, pero sí en algunos casos, en algunos momentos que hemos tenido, pues hemos vivido lamentablemente, porque ni siquiera ujú, es algo que pueda decirlo yo de otra manera, sino es lamentable que lleguemos a un lugar donde tiene que haber personas, o se supone que hay personas que tienen esta capacitación, esta sensibilidad, esta formación académica, esta experiencia laboral, pero como tú bien lo dices, si desde internamente ya traen ellos un problema de violencia, el poder recibir y atender a nosotros o a las personas que van como víctimas y como asesores jurídicos, les es complicado. En algunos sí he detectado personas con mucha disponibilidad, con mucho conocimiento,
pero son los que van llevando la reunión. Y hay 15 personas, ¿no? Alrededor y dices, pues en realidad uno es el que le está llevando la reunión, porque los demás llega a determinado momento donde no logran hilar en qué están, ¿no? Entonces, la idea es muy buena, ¿no? Estas secretarías es algo importante, relevante, trascendente para las mujeres, para el contexto que estamos viviendo, pero es importante también que pueda realmente lograr estos objetivos de una manera rápida, eficaz y pues con toda la empatía que deben de tener estos casos, ¿no? ¿Tú Ajá. qué opinas ahí? Y de Ujú. pronto también esta otra cuestión que se cruza, ¿no? Sí la necesidad de tener observatorios, sí la necesidad de tener campañas, por supuesto, porque sabemos que es un problema que no necesariamente con una sola campaña vamos a cambiar conciencias ni vamos a cambiar muchas estructuras, y eso desde el plano social, ¿no? Pero cuando todas estas, como digamos, manchitas, por así decirlo, que impiden que podamos ejercer la atribución o la facultad tan amplia como la hayamos querido diseñar. Pero si de pronto también tenemos a servidores públicos que no han trabajado en su propia sensibilización y en su propia capacitación, lo único que vamos a tener es una instancia nueva, sí, ¿no? Con un objetivo muy amplio, pero que replica las mismas prácticas, que es como el fenómeno que platicábamos de cómo violentan a sus propias trabajadoras, ¿no? Porque entonces si no reconoces el problema a nivel, pues, estatal, ¿no? O de nuestro país, no reconoces el problema como tal, entonces estás inserto en una secretaría que de alguna manera solo se ciña a temas de política pública, ¿no? Y vigilancia. Pero si ni siquiera estás realmente convencido de que es necesaria esa política pública, ¿cómo la vas a implementar? ¿Cómo vas a girar o cómo vas a tener tus propios indicadores? ¿Cómo vas a revisar si estás yendo bien o mal? O incluso hemos tenido campañas, no necesariamente de la Secretaría de las Mujeres, pero que en teoría se debe de cruzar por todo, que terminan siendo revictimizantes, ¿no? Estas campañas que buscan sensibilizar, pero terminan haciendo todo lo contrario que dices tú. No, bueno, pero si su asesor en género, ¿dónde rayos estaba, no? Sí puedo entender que es una problemática o es algo que venimos arrastrando de mucho tiempo. No es tan fácil quitarnos esas telarañas o esas visiones estereotipadas, eso lo puedo entender. Pero cuando ya estamos hablando de una cuestión meramente pues, de acción del Estado, sí tenemos que ser responsables, ¿no? Porque me parece esto que platicamos, ¿no? De canalizar a personas o que las propias mujeres que dan atención sean violentadas, incluso desatiende sus propios compromisos, ¿no? O su propia atribución como instancia. Ahora imagínense qué es lo que va a pasar cuando, pues, estas víctimas que les hemos dado los ejemplos, pues van y piden ahí ayuda porque se difunde que esos son los lugares donde hay que atender y que ni siquiera busquen un refugio, ¿no? Hubo un tiempo, te cuento, May, y les cuento a los radioescuchas, que hubo en una capacitación que di, una servidora pública que me buscó porque no encontraban refugios. O sea, institucionalmente, con esto que estamos platicando de los acuerdos, sabían que podían hacer canalizaciones. Pero llegaba un momento en que esas canalizaciones ya daban como el cupo y ya, o sea, como que ya no había más. O sea, ¿qué haces? Ni modo que digas, bueno, señora, fíjese que los 10 refugios que teníamos ya todos están saturados. ¿Puede regresar a su casa, por favor, de donde ha salido usted violentada para que, pues, a ver si mientras se desocupan, ¿no? O tener estos datos y que no nos sirvan de nada. El contabilizar, tuvimos hace poco en la anterior administración un dirigente que dijo que no se estaban agrediendo a más mujeres en la pandemia cuando las propias cifras decían lo contrario. Entonces, sí, evidentemente necesitamos una política de Estado, necesitamos instancias de esta naturaleza, sí, pero si no van a atender el objetivo general, ¿no? Si no vamos a trabajar de una forma que de verdad impacte, aunque reconozcamos que todavía le falta mucho, si no tenemos ese impacto verdadero,
pues solamente van a ser instituciones ahí que vamos a tener que, pues, Elefantes blancos, ¿no? exacto. Pero también aquí un tema importante es el recurso. Ah, O claro. sea, suena muy bien, pero también no sé si estos servidores públicos te digan, oye, ya no tengo ya no Ajá. tengo refugios porque ya no tengo recurso. O sea, es Ujú. importante también esta parte. Cuando tú estás dotando de facultades tan amplias y estás dando estas figuras, estos espacios de secretarías estatales, de Secretaría Federal, debes de contar con un recurso. O sea, Ujú. no pueden crearlos sin visualizar a largo plazo que pues la gente va a empezar a llegar, porque Ujú. si empiezan a funcionar y si tienen una buena respuesta, las mujeres van a llegar y entonces vas a necesitar contar con este recurso que para capacitar, para refugios, para apoyos, es muy amplia la gama Ujú. y ahí no puede quedarse corto el Estado. En esa parte sí creo que es un todo, ¿no? Tiene que ser Ujú. tanto el servidor público como el recurso, como la atención, es más allá. Ujú. Digo, al final, no, desde la parte crítica teníamos que hablar de esto, de lo que Sí, sí, vemos sí. que no funciona, sin lugar a dudas, pero tampoco Ujú. decimos, si quítanlas, si no las queremos. No, pues digo, ya tener una secretaría de esta dependencia, de esta naturaleza es muy importante, ya al Ujú. menos tener estas pautas son indispensables, ya sobre la marcha vamos perfeccionando, pero sí habla de la necesidad de todavía ir corrigiendo la plana, y más allá de solamente hacer el análisis crítico, ¿no? Sino lo hacemos el comentario porque atendemos víctimas y de pronto nosotras también buscamos que el propio Estado haga lo que tiene que hacer y hacemos las canalizaciones y es muy frustrante que tú las mandes y que regresen a los pocos minutos diciendo que no, pues no pasó nada, ¿no? Sí. Entonces, pues por eso mencionar la importancia de este programa es no solamente pues decirles que existen, sino que también ustedes se empapen del conocimiento en relación a las atribuciones y las funciones, y esa es la mejor medida en donde podemos accionar a los aparatos del Estado, ¿no? Sí, tal vez con un poco de falta de recursos, como bien mencionas, May, pero al menos la atribución ahí está y hay que ir empujando, ¿no? No sé si quieras cerrar con algo, May. Pues que desde mi punto de vista es algo importante, ¿no? Esta creación es relevante y pues hay que sumar, ¿no? Desde cualquier trinchera podemos sumar en este aspecto todo lo que venga en favor de este grupo en situación de vulnerabilidad, repetir situaciones o patrones que son negativos, ¿no? Entonces, pues cualquier duda también estamos aquí a la orden. Es correcto, entonces nos pueden escribir a las redes de Reivindicando Derechos a través de CIMAC, nos pueden escuchar a través de cimac.org, si quieren que ampliemos un tema en particular, nos pueden escribir o si tienen una duda en relación a esto. Esperamos que les haya servido esta información. Recuerden, pues si quieren saber dónde hay una secretaría, pues busquen en los portales oficiales y también los portales canalizan sobre estos centros de atención especializado. Necesitamos empezar a moverlos para que operen de manera óptima. Pues nada más les damos las gracias por haber estado acá con nosotras. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye bye. Gracias, bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.